Todo bien. Perfecto, todo bien. Se sienten ya animados, ¿no? En este proceso que arranca ya ciclo 2. Así que igual, bienvenidos nuevamente y les decía, tenemos una agenda que vamos a cumplir en esa jornada y estábamos viendo el punto 2 de la agenda, que es una puesta en común del trabajo en equipo relacionada con la lectura previa que usted tuvo del guión 1 y del guión 2 sobre el tema de la comunicación, sobre el tema de lo que se dice y lo que no se dice, o los sistemas de comunicación, la lineal, la circular. Vean, en el aula va a estar activado a partir de las 12 de mediodía un control de lectura sobre este material que implica que usted ha leído concienzudamente, responde las preguntas que se le piden en ese momento y usted puede volver a intentar. Si a la primera se sacó el 100%, perfecto. Pero si usted tiene un porcentaje, un 50, un 70, puede intentar porque la prueba es abierta. ¿Qué gano yo con esto? Que usted esté consciente que va a revisar su material, si hay comprensión lectora, en este caso vamos a quedarnos en el nivel literal porque yo estoy verificando que usted haya leído ese documento. Así que son varios intentos. Esa prueba está abierta de aquí al domingo. Usted puede volver a leer si quiere antes el material, pero a mí me van a aparecer todos los intentos que usted realizó y la nota que obtuvo en cada intento. Entonces, ese es el punto medular, la comprensión del texto que está en ese guión de trabajo 1 y 2. Luego tenemos prácticamente el contenido del modelo clásico y el modelo de la comunicación, y luego habrá un trabajo personal. Así que, bueno, arrancamos y sigo presentando. En este caso, había unos ejercicios sobre cómo identificar esas funciones del lenguaje en el día a día, con lo que nosotros transmitimos, con lo que nosotros comunicamos. Y estaban esos ejercicios, ¿no? Que usted trabajó, la función del lenguaje, qué tipo de funciones del lenguaje. Acá me remonto a la teoría de Roman Jakobson, ¿verdad? Donde él define que la comunicación tiene elementos tradicionales para poder transmitir o compartir un mensaje. Pero a la vez, este se relaciona con el tema de las funciones del lenguaje. Y en ese caso, viene y nos dice, bueno, yo planteo, dice Jacobson, 6 funciones del lenguaje, que estas van a incidir en cada uno de los elementos de la comunicación tradicional. Y donde nos dice que el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, el código, que es lo más importante, como estas funciones del lenguaje tienen intención de comunicar algo. Y ahí aparecían esos ejercicios. Luego, eran 10 oraciones donde usted tenía que identificar las funciones del lenguaje, que habrá un espacio posteriormente para trabajar. Entonces acá vamos ya a retomar un poco la temática de esa comunicación del lenguaje, del guión 1 y del guión 2. Si usted se fija, los materiales se empiezan iniciando con la importancia o la definición que los autores nos dan de la comunicación. Y encontrábamos definiciones de Aristóteles, que él hablaba de que la comunicación era persuasión. Luego, Araguren hablaba de que la comunicación era transmitir un mensaje mediante un emisor. Un condicionamiento clásico, ¿verdad? Como una cuestión bancaria. Luego nos decía André Martínez que en esa comunicación tiene que existir un código para poder transmitir un mensaje, donde incide mucho el tema de las relaciones humanas, el contexto, lo mismo que entiende el emisor y el receptor. Luego, verlo, que es un esquema que ustedes están viendo ahí, él nos decía, miren, la comunicación es un proceso mediante un emisor, acompaña un mensaje a través de un canal hacia su receptor. Y vean ustedes este esquema de Merlo, que es muy, muy famoso. Es muy famoso porque él dice, miren,
Está una fuente, hay un mensaje, hay un canal y hay un receptor. Pero ¿cuál es la diferencia que encontramos en esta propuesta de verlo? Que el sujeto, que es como el receptor, es un grupo de emociones. Primero, que tiene la habilidad de comunicación. ¿Y cuál es nuestra habilidad? Bueno, comunicar las ideas a través del oído, de nuestro sonido, de nuestra voz. Pero también hay actitudes. Esas actitudes prácticamente las encontramos con el tono de voz. Usted con un tono de voz puede identificar si esa persona está enojada, si esa persona está triste, está cansada, está aburrida. El tono de voz, hoy en esta modalidad de la comunicación virtual, incide mucho para atrapar a los lectores. Entonces, hay un cúmulo de actitudes que inciden en este elemento del receptor. Conocimiento se va a referir al código, al tema que estemos tratando. En este caso, hay un tema en común que es la comunicación y las funciones del lenguaje. Un sistema social que se refiere al contexto. Manejamos el mismo código, hablamos sobre lo mismo, y algo importante, el elemento cultural. Es decir, todo ese elemento que él dice, Verlo dice, bueno, es que la fuente es como el receptor, el que está comunicando a otros ese mensaje. Entonces hay un contenido, hay un tratamiento y hay un código en ese mensaje. Y el canal, ojo, él lo dice, bueno, puede ser visual, lo estamos escuchando, puedo tocarlo, puedo olerlo, puedo sentirlo, y nos hace mención de los sentidos. En este caso, recordemos las personas que son sordas. ¿Cómo se comunican ellos? Las personas que son ciegas, ¿cómo se comunican ellos? ¿No? Entonces, vemos que los sentidos tienen mucha incidencia en este proceso de comunicación. ¿Quiénes de ustedes pueden lenguaje a señas? ¿O sistema braille? Ahí levanten la manita para ver si saben. Cheli Adriana, ¿tú qué sabes, Cheli? ¿El braille o lenguaje a señas? Cheli. Como levantaste la mano, Cheli Adriana. Bueno, más adelante nos responden. Pero vean cómo la incidencia y la necesidad de yo docente poder dominar este tipo de, de canal, de mensaje, de conocimiento, porque nos vamos a encontrar en las aulas con personas con este tipo de discapacidad en el aula. Y yo docente tengo que buscar las herramientas, metodologías, estrategias, adecuaciones curriculares para que pueda el estudiante alcanzar esa competencia o ese objetivo. El receptor que está acá, bueno, tiene que tener lo mismo que el emisor, esas habilidades de comunicación. Usted, profesor de lenguaje, tiene que tener esas habilidades de comunicación. Hablar en público, hablar bien, con un tono no fuerte, ni bajo, ni la misma línea, ¿no? Tiene que cambiar ese tono de voz. Buscar, identificar, por ejemplo, cuáles son sus debilidades en el caso de las muletillas. Si ya identificó cuáles son las que tiene, ya está consciente, entonces, si estamos conscientes, pensar en que hay que buscar un sinónimo, hay que buscar otro nexo que me permita la conexión de las ideas. Y si se fija, tanto la fuente como el receptor que está ahí, si se fijan, son los mismos elementos que están incidiendo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este señor Berlo? Bueno, decía, incide mucho el contexto y la cultura de cada uno de estos emisor y receptor en el proceso de la comunicación. Entonces, de repente, Berlo, por eso es como el más conocido hoy en día, en estos siglos, en ese siglo XXI se retoma mucho la teoría de él, igual que el modelo comunicativo de Roman Jakobson. Entonces acá, verlo a partir de ese elemento de plantearlo como una comunicación
incidente viene y nos dice, bueno, hay que ver entonces cuál es el nuevo modelo de la comunicación. Y con este nuevo modelo de la comunicación estamos hablando del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y vean qué incidencia tuvo hoy en día en esta modalidad en línea virtual. Ese tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde nos viene a dar un giro de 90 grados a todo el quehacer docente, porque muchos no estábamos preparados. Entonces teníamos que cambiar de paradigma para poder utilizar otro modelo de comunicación. Porque ¿cuál era el actual? ¿Cuál es ese modelo actual, Norma de Los Ángeles, al que estábamos acostumbrados en ese, digamos, modelo clásico de la comunicación, ubicándonos ya en el campo educativo? A recibir clases presenciales. Muy bien. Ajá. ¿Y qué pasaba en esa clase presencial? El profesor explicaba, poníamos atención y ahora utilizamos el modelo virtual, que es muy diferente, pero se aprende. Ajá, que es muy diferente. ¿En qué es diferente? ¿Has dicho algo claro? ¿En qué es diferente el modelo clásico presencial y el actual? En que en el virtual el maestro explica la clase, pero no puede saber si está poniendo atención. Perfecto. ¿Y a eso cómo se le llamaría en el sistema de comunicación? En los 6 elementos clásicos de la comunicación. ¿Podría ser la interferencia? Sí, porque yo garantía no tengo que usted esté en este momento con Diría su que cuaderno sí. tomando apuntes. Exacto. Yo desconozco si ya tiene o se ha preparado ubicándose en un lugar que lo lleve a sentirse cómodo para recibir las clases. Posiblemente está desde el trabajo, desde haciendo otras actividades. Entonces, hay una serie de interferencias en este proceso de comunicación y aquí viene el elemento de verlo, donde dice la cultura. Lo cultural incide. De repente alguien dice, no, hombre, es que yo mejor no voy a estudiar porque eso no sirve. Eso en línea no aprenden los muchachos. ¿Para qué? Un año perdido, mejor no lo estudio y no gasto y no invierto. Se han escuchado frases así. Pero ¿qué nos viene a decir el nuevo modelo de la comunicación? Bueno, hagamos uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero eso no significa que vamos a desplazar al docente. ¿Qué es lo que hace el docente? Adecuar nuevas metodologías didácticas, adecuaciones curriculares. Vean, gracias, Norma de Los Ángeles. Hoy en día, a partir en este siglo XXI, todos tenemos un celular, por sencillo que sea. Pero hoy ya le estamos dando un uso adecuado en el tema de la educación de forma condicionada. Ya no nos sirve solo para mandar y recibir mensajes ni hacer llamadas, sino que ya tiene otro fin. Y vemos la necesidad de obtener otro recurso tecnológico para poder estar en las clases. Entonces, este siglo XXI, con este tema del nuevo modelo de la comunicación, viene a incidir en expandir el Internet, los teléfonos móviles, donde hay nuevos modelos de comunicación y el problema es que son individualizados, fíjense. Porque cada quien desde su casa, desde ese espacio, está desarrollando estas competencias y por eso se habla de la autoformación, del autocuido, de la autorresponsabilidad, porque una de las características de este tema de la comunicación en sí es que somos nosotros los responsables para poder participar y volvernos activos en este proceso comunicativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la comunicación escrita, esa competencia es individual. Por lo tanto, el ejercicio va a ser individual. Entonces, estos procesos educativos están potenciando hoy en día la enseñanza online y ese modelo de comunicación cambió.
Ahora tengo al profesor frente a un monitor. A mis compañeros los identifico por la foto o por la letra que aparece en la pantalla. ¿Existirá comunicación a través de esta modalidad? Catherine Milagro. Sí, para mí sí existe comunicación. ¿Por qué? Porque como aquí es como un foro virtual donde usted nos pregunta cosas y nosotros también respondemos. O sea, hay un proceso de comunicación, aunque sea por medio del área virtual. Muy bien. A eso le suma entonces esos cambios que se han generado a través de la historia. Gracias, Catherine Milagro. Y nos dice, bueno, tenemos varios modelos. Hay cambios en los modelos educativos y tenemos el modelo lineal y tenemos el modelo circular. En el modelo lineal hay un representante, ese señor, Harold Laswell. Él empieza con una teoría de la transmisión de mensaje, pero de masas, donde dice, bueno, acá vamos a trabajar con el tema de la publicidad, de la propaganda, o sea, quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto, porque ese es el punto medular. Este señor Harold Laswell decía, yo voy a generar un efecto. Es como lo que decía Aristóteles cuando definía la comunicación, donde él dice, la comunicación para mí es la persuasión. Entonces, en el modelo lineal que plantea este señor Harold Laswell, dice que, bueno, él tiene que tener claro ciertas cuestiones. ¿Quién dice qué? ¿Cuál es el canal que vamos a emplear? ¿A quién se lo transmito y cuál va a ser el efecto? Entonces, desde ahí, él ya ha generado todo un proceso cultural, ha generado todo un proceso cognitivo, porque, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que escuchamos nosotros en los medios televisivos? Dependiendo de las franjas. Hay horarios de publicidad para las señoras del hogar. En esa franja solo salen cosas de cocina. Los anuncios son relacionados a adquirir algún tipo de utensilio para la casa o para cuestiones personales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y lo relaciono con el esquema que ustedes tienen ahí de verlo. Bueno, el conocimiento, la cultura de masas, el contexto cultural. Y cómo yo este modelo comunicativo lineal lo llevo a la escuela. Bueno, usted docente va a tener claridad en qué grado o en qué sección lo van a ubicar. Ya va a saber el número de estudiantes a los que va a tener a su cargo. Previamente hay un expediente que le informa sobre cada uno de estos estudiantes. Todo eso es parte de este proceso comunicativo. Le está dando una información previa, como lo decía Harold Laswell. Él prácticamente, fíjense de que todo este proceso del modelo circular, a él lo resumía prácticamente con la propaganda. Y ustedes veían en su guión todo el esquema que ahí aparecía, donde estaba el emisor, el receptor, donde estaba siempre ese elemento del canal, pero había un punto de referencia, es decir, el efecto que causa esto, la necesidad que ese anuncio, que ese aviso, que esa información le genera y dice uno, sí, lo necesito, me urge eso, aunque no sea una necesidad básica. Entonces, ese era el modelo lineal que presentaba Harold Laswell en el tema del proceso de la comunicación. Por lo tanto, él plantea dos ideas generales. Si usted empezó a leer, se dio cuenta que el primer punto era que la comunicación era un transporte de información. El segundo elemento clave era que ese mismo mensaje iba directo a esa sociedad del consumo prácticamente. Y esta la retomaba y por eso ya generaba falsas necesidades. O sea, está más enfocado al tema de la comunicación de la propaganda, a la comunicación de las masas. Luego tenemos el otro modelo, el modelo circular.
donde prácticamente empieza a darse ese feedback, o sea, ida y vuelta, donde ya retoman a verlo, donde dice verlo, bueno, sí es cierto, hay un mensaje que transmito, pero también no solamente es un depósito bancario que me dice amén, amén, no, él puede refutar, él puede argumentar, él puede decir algo. Entonces, aquí viene y se cita un poco cuando se habla en el modelo circular. Entonces, vean, en ese tema del modelo circular incide mucho el tema de la codificación y descodificación, ¿no? La influencia que tienen, por ejemplo, los ambientes físicos, sociales, culturales y la relación social. Por eso, digamos, en este proceso de la comunicación circular tiene que ver mucho verlo, porque verlo también retoma ese aspecto cultural, social, el conocimiento de ambos, ¿no? Entonces, vean ahí cómo estos dos términos, codificación y descodificación, inciden prácticamente en el proceso sociocultural de la comunicación de cada uno de nosotros. Y ahí aparece un esquema en ese guión que hablaba sobre la influencia de la comunicación. Partimos de una realidad, comunicamos algo en concreto. Y esto es en términos generales. Ya vamos a ver la aplicabilidad de lo que es la comunicación literaria. Entonces, acá en este modelo circular es una visión muy amplia de la comunicación. Y aparecen ciertas características o facetas que este modelo propone y nos dice, bueno, primero, que hay una realidad que ambos emisor receptor conocen. Segundo, que por eso se llama comunicación circular, porque tanto hay una opinión, tanto emisor y receptor pueden refutar, pueden argumentar ese tipo de ideas. Y tercero, de que es prácticamente, no es irreversible, es decir, pueden comunicarse. Y esto, el tema de la comunicación, hasta menciona dejar de hablarse, por ejemplo, muchas veces. Si vemos hoy en día el tema de la política, vemos ahí, hoy con tanto Twitter, hoy con tanto sistema de comunicación mediática que informa instantáneamente sobre qué están pasando. Desde ahí estamos viendo que hay un acto comunicativo, intenta incidir en todos los receptores. Hay una realidad contextual y posiblemente esto puede generar una confusión en el emisor y el receptor, ¿verdad? A partir de ahí nos presenta esa misma información la nueva comunicación. ¿Y qué es esa nueva comunicación? Bueno, ya lo mencionamos, las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información, pero cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? Elba Mercedes, cuando hablo de las tecnologías de la información. A las distintas formas en cómo se pueda comunicar uno a través de la tecnología, como son las redes sociales. Las redes sociales. En el campo educativo, usted, futura maestra, veamos el escenario. Usted, actualmente docente, iniciando el año escolar, ¿cómo adoptaría esas nuevas tecnologías de la información? Sinceramente, Vaya, la vamos a dejar pensando. A ver, escuchemos a Wendy. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Ah, muy bien. Wendy, tú como docente, ubícate en el siguiente escenario, eres docente, estás iniciando el año escolar y como estamos hablando de la nueva comunicación como nuevo modelo, ¿cómo emplearías las nuevas tecnologías de la información en el aula? Si no, pueden levantar la mano y con gusto.
Vaya, licenciada. Madeline, muy bien, veamos, Madeline. Sí. Bueno, yo lo aplicaría tal vez en abriendo aulas virtuales en plataformas, usando plataformas como Classroom para enviar información y también usando plataformas como Meet o Zoom para dar clases virtuales y también hablándome de recursos audiovisuales, o sea, videos, presentaciones en PowerPoint o en otras, hechas en otros sitios como Canva o Muy Genially bien. y así. Muy bien. También podemos usar como juegos interactivos como Kahoot y entre otros. Perfecto. Gracias, Madeline. Catherine Gabriela, levantó la mano. Sí, yo quería decir que, vaya, por ejemplo, si estamos en el contexto ahorita en el contexto de pandemia, podría ser Classroom, Moodle, usar esas plataformas virtuales que nos ayudan a ver una comunicación de envío de mensajes, información y que el alumno los reciba, ya que allí sí hay comunicación, pero no exactamente de rostro a rostro, pero las podemos usar también como apoyo al material y para convivir así cercamente, así como nosotros lo estamos haciendo, podría ser Zoom, Meet, Teams, para que haya ya como una relación un acercamiento mejor, para que así el alumno pueda decir lo que no entiende, poner sus puntos de vista, si está de acuerdo, no le parece, o qué otras opiniones quisiera dar acerca de la clase, que sea más interactiva, que hayan una explicación mejor, que hayan videos. Eso sería. Gracias. Muy buenas participaciones, Catherine Gabriela y Madeline Armida. Fíjense que sí, como docentes, hoy en el día, como es uno de los temas del guión 1 y guión 2, la nueva comunicación, un nuevo modelo. ¿Y cuál es el nuevo modelo? Como les digo, hicimos esa migración a la educación a distancia de forma severa. O lo hacemos o no lo hacemos. El año pasado, todo el mundo empezó a buscar esas estrategias, cómo poder comunicarse con sus estudiantes. Y eso nos dejó bien claro lo siguiente: no teníamos datos de los estudiantes, no teníamos correos, no teníamos números de teléfono, porque culturalmente, como dice Berlo, culturalmente estábamos acostumbrados a la presencialidad. Las mamás llegaban a traer a los jóvenes, había un comentario, una cercanía con ellos, la comunicación era de frente, o notitas que se ponían en el cuaderno en niveles de séptimo, ya bachillerato ya no, ya son más independientes, pero estaban las tecnologías y existen las tecnologías y existen otros programas. El detalle está que yo como docente los conozco y los puedo utilizar. Entonces, ¿a qué nos lleva este nuevo proceso de la nueva comunicación? A tener claro que esta expansión del Internet, de las páginas web, del sistema informático, nos lleva también a ser un poco individualizados, a no tener quizás, a no tener como esa interacción con el compañero. Pero ahí viene, como lo decían Madeline y Catherine, la propuesta metodológica del docente, que hablen. O sea, ¿cuál es mi punto medular de esta unidad 1? Que usted se comunique a través de la forma oral y escrita. Ese es el punto modular, que usted pueda hablar correctamente y que pueda identificar y reflexionar sobre aquellas muletillas que tiene cuando se expresa. 1. 2. Cuando lee un texto, que pueda plantear la idea principal y la idea secundaria de ese texto. 3. Que puede escribir con coherencia, con cohesión, con precisión, un párrafo, por ejemplo. Por eso esta materia va a incluir talleres de escritura y las lecturas previas, como tienen ahí a Júpiter. Entonces,
nos dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer llegar este nuevo modelo de la comunicación? Y el material nos presentaba 3 características. Uno, sobreabundancia de información. Decía Madeline, esta Classroom, esta Moodle, donde se convierten en repositorios de la información, porque allí se cuelga todo, ¿va? Materiales, guías, videos. Es un repositorio. Cuando usted lo consume, ese material, ya está o entra en esa comunicación del texto, del video con usted. Entonces, ahí está la sobreabundancia de la información. 2, la existencia de muchos emisores diferentes. ¿Por qué? Porque usted busca mucha bibliografía, entiendo yo, sobre el tema. Entonces empieza a buscar cuál es la propuesta de Jacobson, cuál es la propuesta de Harold Lazar, cuál es la propuesta de Berlo, qué es lo que ellos están transmitiendo. Si nos vamos a la historia, sabemos que ellos son comunicadores y dejaron todo un legado para el área de la comunicación. Por lo tanto, hay una tercera característica, la mayor confusión, dice, entre emisor y receptor, con los usuarios del entorno, que no son los receptores. ¿A qué se refiere esa confusión entre emisor y receptor? ¿Por qué habla de generar estas nuevas metodologías, una confusión entre el emisor y el receptor? ¿Me ayuda Joana Stephanie? Joana Stephanie. Sí, licenciada, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ah, muy bien. La escuché Había muy interferencia. bien. Sí, Perfecto. sí, disculpe. Perfecto. Como cuando hablamos de este nuevo modelo de comunicación, hay una característica que nos dice que en este modelo hay confusión entre emisor y receptor con los usuarios del entorno. ¿A qué se hace referencia ahí? Licenciada, cuando dice confusión, quizás sería por medio del código, por medio del cual están transmitiendo el mensaje. Muy Que bien, podría muy haber bien. una confusión ahí, ¿verdad? Que el emisor no puede entender lo que le Muy quiere bien. decir el receptor. Eso Por ejemplo, sería. algo que te haya sucedido en esta nueva modalidad. Pues la verdad, a veces algunas cosas en tecnología, ¿verdad? De la materia del mes pasado, del año pasado, a veces algunas cosas como que no les entendía muy bien y tenía que preguntarle, ¿verdad, licenciado? Que no entendía algunas cosas, licenciado. Eso. Vale. Sí. Cuando de repente el código es diferente. Entonces, ¿qué nos lleva a buscar esa información? De entrada, si recordamos el ejercicio de las canciones, de repente el sonido, el ritmo, nos transmite una sensación. Por eso Verlo dice, bueno, están ahí aflorando los sentidos del lenguaje. Entonces, cuando usted entra en confusión, cuando llega un texto a sus manos, no lo entiende porque está descontextualizada esa información en el sentido de que no hay un conocimiento previo de lo que se está hablando. Entonces, ¿a qué nos lleva? A buscar otro tipo de información con otros usuarios del entorno. Por eso aquí vienen otras fuentes bibliográficas, otros tipos de recursos como videos, como blogger que han manejado esa misma temática. Por lo tanto, muy bien, gracias Joana Stephanie. Por lo tanto, al final quedaba un esquema sobre cómo los portales, los buscadores en este tema de la nueva comunicación virtual inciden, ¿no? Y cuánto problema hemos tenido también por el ancho de banda que no es aceptable porque de repente la señal se nos iba. Entonces, todo eso son procesos que en la actualidad vienen a generar a centrar o a buscar esos mecanismos de comunicación confiable, por ejemplo, la interferencia. Y cuando he preguntado me dicen, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Desde ahí yo ya estoy recibiendo un código. Ajá, ¿y qué estarán haciendo?
Y yo aquí lero, y qué está pasando atrás de las pantallas, ¿verdad? Se están tomando anotaciones. La ventaja que tenemos las mujeres es que podemos estar en 2 o en 3 cosas a la vez, ¿verdad? Estamos pendientes de las 3 cosas. Los hombres, pues, les cuesta más. Pero eso es porque tenemos los hemisferios norte y sur. Entonces, ahí cuando veamos o traten ustedes el tema de la neurociencia en psicopedagogía, pues se van a dar cuenta del por qué tenemos esas habilidades las mujeres. Bien, luego tenemos, a partir de estos materiales, ¿algún comentario? He hecho todo un recorrido de las 9 páginas que tenía el documento, del guión 1 y guión 2. Comentarios, porque luego ustedes por la tarde van a tener que realizar esos controles de lectura. Intentos permitidos las veces que usted lo quiera hacer. Porque lo que estoy verificando es que esté leyendo el material y eso en cierta medida le va a ayudar cuando hagamos el parcial, le va a ayudar cuando hagamos un control de lectura. Porque semanalmente usted leyó el material y puso a prueba su comprensión lectora. Esa es una de las ventajas de hacer los controles semanales. Bien, si no hay preguntas, paso al siguiente ejemplo. Y me gustaría que lo lea Irving Alexis. Buenos días. Buenos días, Irving. Todas las oraciones. Sí, porque es un diálogo, les voy a contar, es un diálogo. Bueno, voy a empezar. Inicie. ¡Qué calor! Pues sí, mucha calor, sí. Siempre hace calor en esta época, ¿verdad? Pues sí. Si me lo permite, voy a abrir la ventana. Sí, el aire lo puede componer. ¿De dónde es usted? Di aquí nomás. Vale. Irving, ¿qué te pareció el texto? Un poco difícil de leer. Ajá, ¿por qué? Porque había palabras que estaban mal escritas o había palabras que les hacía falta como los signos de entonación o los signos de interrogación. Muy bien. También que algunas palabras no tenían las tildes. Por ejemplo, ese sí tenía que llevar una tilde para ser afirmativo. Entonces allí como que me tendría que confundir en cómo leerlo, cómo entonarlo. Muy bien. Fíjese que ese es un diálogo que se presenta, por ejemplo, cuando vamos en el microbús o cuando nos movilizábamos en la época presencial. Entonces hay un diálogo. Si se fijan, ¿cuántas voces están presentes ahí? Gracias, Irving. Diana Carolina, Nerio López. ¿Sí está Diana Carolina Nerio? Diana, veamos. ¿Identificas a los personajes ahí? Si no, Rubí, Michelle. Como todos están viendo la pantalla. Sí, licenciada. Vaya, muy bien, Rubí Michelle. Buenos días. Buenos días. ¿Identificas a los personajes? Sí, creo que en el diálogo están participando 2 personas. Muy bien. ¿Tienen características esas personas? ¿Te menciona algún contexto, algún estrato social? Ese pequeño diálogo. Sí, creo que por la forma en la que hablan, quizás son personas así como que no tienen mucho vocabulario extenso, sino que son personas de vocabulario pobre, quizás de la clase baja. ¿Qué te comunica entonces? Esos interlocutores que están en ese diálogo, ¿qué te comunican? Ya dijiste, bueno, creo que son de condición de una condición, de un estrato social bajo, ¿ambos? ¿O solo uno? Por la forma en la que hablan, se podría decir que sí, ambos son de un extracto social bajo. Licenciada. Deme un ejemplo de ese estrato social que usted identifica
en ese diálogo? Ya te doy la palabra, Irving. Quizás podrían ser así como personas, personas de escasos recursos, quizás. Vaya, pero dígame en ese ejemplo que usted está viendo, ¿qué frase es? ¿Qué parte del diálogo identifica usted dentro del texto? Por ejemplo, cuando dice siempre hace calor en esta época, ¿verdad? Esa sí podría decirse que es una oración que está correcta, pero cuando la persona responde, pues sí, eso ahí se puede identificar que no se está comunicando correctamente. Vaya, muy bien. Vaya. El mismo texto nos va a dar la referencia de esos síntomas lingüísticos que se están produciendo en ese diálogo. Irving, te dejo, gracias. Gracias, Sí, Rubí. Ajá. yo lo que noté es que una persona lo que dice es que usa la segunda persona del singular y específicamente la segunda persona formal, porque dice, se refiere a la otra como usted. Entonces allí, digamos que pertenece a una clase social media, tal vez, pero Media no, baja no podría podría ser ser. alta. Una clase media baja o media media. Fíjense que ahí encontramos dos interlocutores y eso nos permite identificar características, ya lo dijeron ustedes, un estrato social. También vemos síntomas lingüísticos que se están produciendo. Por ejemplo, dice ahí, pues sí, mucha calor, sí, mucha calor. Desde ahí podríamos decir que estamos frente a una persona que no es de la zona urbana, podría ser una zona rural. También dice, Exacto, ¿de dónde es exacto. usted? Eso, bueno, ¿Ah? bueno, eso quería enfatizar yo, ya que mis compañeros han ido más al extracto social, más al económico, perdón, pero es más social, porque si lo ¿Quién vemos está así, hablando? o sea, ¿Quién? Kevin me llamo. Ay, Okay, Kevin. sí, Perfecto, Kevin, Kevin. mire, lo que mis compañeras enfatizaron mucho en lo económico, pero más de lo económico es algo social. Por ejemplo, nosotros yo supongo que la mayoría de los que estamos acá vivimos en la ciudad porque estamos en la central, hablamos de mejor manera de una persona que vive, por ejemplo, en la Unión, dar un ejemplo. Es a pesar de que nuestra economía puede estar peor que la de esa persona, no tiene que ver más con lo económico, sino con lo social, con qué personas nosotros nos relacionamos, cómo nosotros hablamos y todo eso. Muy bien, Kevin, José. Exacto. Vean ese pequeño diálogo, esas pequeñas 2, 4, 6, 8, 9 líneas de ese diálogo nos presentó características. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito nos transmite siempre un mensaje. Y aquí viene el tema del código, el tema de la semántica. Para el caso, usted cuando sale se baña, hay quienes se planchan el pelo, se maquillan, entonces de repente en la casa eso es un indicio y le dice, ¿a dónde vas a ir? O de repente el joven, porque quiere salir o tiene que ser, hay indicios que están tratando de comunicar y le dicen algo a sus receptores. ¿Sí? Entendemos entonces que el ser humano, y por eso Ver lo decía, incide en todos los sentidos, el olfato. De repente usted siente el olor de una persona y dice, ¡ay, qué bien huele! Y ese olor ya en cierta medida, como lo mencionaba Kevin José, le está dejando ya un mensaje de las características de sus interlocutores, sin haberlos visto, solo haber sentido un aroma. Usted está en un lugar donde de repente escucha una voz, el tono de voz, la forma en que habla, ya le está dando características de estas personas. Es decir, prácticamente es como la experiencia que tenemos en el manejo de nuestra lengua, donde también nos va a permitir este tipo de información. Bien, vamos a ir al siguiente ejemplo, que eso ya lo conocen ustedes. Vean ahí. ¿Qué comunica ese texto? Esa imagen. Que hay una promoción en un lugar de Catherine. comida rápida. De entrada, promoción. ¿Por qué?
esa imagen ¿qué parte de esa imagen te dice? ¿Qué es la promoción? Donde dice 2 por 1, ese tiempo Ajá. limitado, indica que por este momento hay una promoción o oferta en ese producto que se ve en la imagen, que son unas hamburguesas. Ujú. Vea cómo visualmente nos atrapa. Aparece, quiero que me describan esa imagen, pero ha pedido la palabra Chely a Diana. A ver, Chely, ¿qué te comunica esa imagen? Sí, ¿O licenciada, qué ibas a buenos días. participar? Buenos días, Chely. Creo que está un poco relacionado con lo que usted mencionaba acerca de la comunicación lineal, ya que va referida exactamente a una sociedad, nosotros, la sociedad de consumo. En este caso, la imagen que tenemos es 2 por 1 y también hace referencia a que si nosotros queremos consumir algo, pero nos da la necesidad a esa sociedad a la que va dirigida, en este caso a nosotros, que debemos consumir más de lo que debemos, comprar algo innecesario. Creo que eso es lo que está transmitiendo, porque si usted compra una, tal vez le va a salir el mismo precio, pero ahí le está diciendo que compre 2. Muy bien, está persuadiendo a los receptores, ¿verdad? Aparte de la imagen. Y a la letra pequeña dice, restricciones se aplican. Muestras con fines ilustrativos, dice, porque usted sabe que ya en la realidad eso es un arco chiquitito y no está así tan crujiente como lo ve, que ya no dio apetito, va. Bien, ahí había alguien más que quería participar. Ya no levantaron la mano. Fíjese los colores, cómo está este punto de referencia. Tiempo limitado, ojo, apúrese, que si no, no va a gozar de esta oportunidad. Entonces, vean cómo la comunicación lineal que nos presentaba Harold Laswell está presente ahí. La propaganda de masas. Híjole, solo tengo $2, solo tengo $5 para esta semana, pero bueno, un gustito no cae mal, ¿no? Entonces, desde ahí está generando 2 por 1, tiempo limitado, le muestra la imagen crujiente con vegetales frescos. O sea, desde ahí hay una comunicación. Entonces, ¿para quiénes va dirigida? Vean también para el público cómo este tipo de comunicación lineal ya conoce su población de mercado. Ojo con eso. Y tiempo limitado, ¿no? Entonces, siempre nos está comunicando ese elemento de un grupo social. La experiencia que tiene el manejo de nuestra sociedad, del elemento cultural. Ojo con eso. La forma que nos expresamos va a condicionar también al oyente, la forma en que nos está condicionando esa imagen. Apúrese, el tiempo es limitado. Hay una condición de esa imagen, de acuerdo con la circunstancia. Ojo, y lo que pretende conseguir este emisor con el receptor. Ojo con eso. Luego tenemos el siguiente texto. Me gustaría que lo lea Wendy. ¿Por ahí está Wendy? Bueno, si no, que me ayude Dalia Rachel. Dalia. Yo te lo puse más grande. Estas chicas me dejaron ahí colgada. Yo se lo leo. Ah, perfecto. Veamos. Celis, tu buena madre, que está en el cielo, siempre se opuso a que te enseñase a leer cartas. ¿Sabes por qué? Se separa de ella, que pertenece pensativamente aparte. Luego, este asunto lo complica todo, y es preciso, por si me descubriera, prendiese o se de morir en rebelión, o si ella se casa y se va con ese desconocido. Es preciso que yo asegure el porvenir de mi hija. Urge que haga mi testamento, Blanca. Es indispensable que sepa lo que dice
esa carta. Quédate aquí, pronto va a llegar el esclavo, a quien le dirás que te la lea. Es un negro que sabe leer. Amantes que no se conocen no tienen que guardar secretos. Muy bien. Gracias, Wendy. Vi que habías pedido la palabra, pero bien. Bien, gracias, Diana. Bueno, Fíjense, ¿se recuerdan ustedes de quién es ese texto? Y ahí les pongo la referencia, ¿no? Que es de la obra que están leyendo, es la escena 5 de la obra de Júpiter. ¿Y qué pasa en esa escena? O sea, en eso, en esas 10 líneas, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal en esas 10 líneas? Yo espero que ya hayan empezado. Sí, de la obra Júpiter, muy bien. Bueno, ahí lo que estamos frente a la escena, ¿se acuerdan? Si ya empezaron a leer y no les quiero matar la emoción de la lectura, acá en este texto cortito, ahí Celis, el papá le está diciendo de que ella no aprendió a leer porque la mamá tenía miedo o temor prácticamente para que no se diera cuenta quiénes eran los que le iban a pedir la mano. Ahí, en estas 10 líneas hay un contexto cultural, que le van a revelar el contenido de la carta que le ha enviado el prometido de Blanca. Exacto, Dalia. Exacto. Ella no puede leer. Vaya. Eso es lo que dice Dalia ahí, que es prácticamente, dice Dalia, que le van a revelar el contenido de la carta que le han enviado al prometido de Blanca. Y eso era lo que la mamá quería evitar para que Blanca no se diera cuenta y no le enseñó a leer. Ahora, culturalmente, vemos el tema del analfabetismo, vemos el tema del papel de la mujer que tiene en esa época en que fue escrita la obra Júpiter. Por eso es necesario conocer los elementos extracurriculares, extraliterarios, los elementos extraliterarios de qué es lo que estaba pasando en ese año, en ese ciclo, y por qué la mujer no aprendió a leer y por qué el contexto de que los prometidos le llevaban la carta a los papás y ellos decidían si se la daban como esposa o no se la daban como esposa. Entonces, vean culturalmente la incidencia de ese momento. Hoy en día no es así. ¿Qué pasa? Fíjese que estas 10 líneas, y si usted empieza a leer toda la obra, nos enriquece y nos comunica un contexto político, social, económico, cultural. A ver, ¿qué más podemos encontrar de esos contextos? Tamara Pamela, ¿qué comunica esas 10 líneas de la escena 5 de la obra Júpiter? Que la madre como que estaba asegurando el bienestar de su hija para cuando ella faltase, porque toda madre quiere que con la persona que se vaya a casar su hija sea alguien como responsable y que le ayude a superarse a su hija también. Eso es lo que yo aprendo. Gracias, Tamara. ¿Qué contexto puedes encontrar allí? Irving Alexis no quiere participar. A ver, Irving. Sí, el contexto yo diría que es la época de la independencia de El Salvador, porque precisamente aquí hay una palabra, rebelión, donde Celis dice de que él quizás probablemente va a morir. Entonces está haciendo referencia a la rebelión de 1811 en San Salvador. Exacto. Vean cómo esas 10 líneas nos llevan previamente a conocer un contexto. ¿Y cuál es el contexto que nos está diciendo? Bueno, la época de la independencia. Hay un año en particular, 1811, ¿qué significó para El Salvador en este año? Aún, él dice, o si es de morir en la rebelión. Ojo, desde ahí nos está ya generando algunas pautas. Y vean el texto. ¿Qué más comunica el texto? Vean los verbos. Identifiquen los verbos, por favor, de la primera línea.
los textos de la primera línea. Está y opuso. Exacto. Aquí tenemos está. ¿Qué más? Oponerse. Opuso, oponerse. Opuso. ¿Qué más? De la segunda línea. Enseñar. Enseñarse. Enseñarse. Leer. ¿Sabes? Leer, sí. Separa. Se separa. Ajá. Sigamos identificando los verbos, porque los verbos nos están comunicando algo, nos están comunicando un tiempo, nos están comunicando un modo del verbo. ¿Qué más? Permanece. Permanece. Complica. Complica. Muy bien. Descubrir. Descubrieran. Prendiese. No sé si prendiese. Morir. Morir. Casarse. O si ella se casa. ¿A dónde dice casarse? Asegure. Aseguro. Ay, ya me perdí. Asegure. Ajá. Urge. Urge. Perfecto. Haga. Haga. Llegar. Llegar. Es. El es. Ajá. Dice. Dirás. Llegar. Lea. Dirás. Lea. Leer de nuevo. Conocen. Y guardar. Vale. ¿Quién es la que me estaba ayudando a identificarlo? Vi que era. ¿Quién era? No pude identificar. ¿Quién estaba ahí hablando? Era Araceli. ¿Mande? Araceli era, ¿verdad? La que me estabas ayudando ahí con los verbos. Creo que habían otras niñas también. Pero, vale. Pero sí, también yo. Perfecto. Vaya, fíjense los verbos. Y aquí viene algo importantísimo. Porque el texto, en este caso estamos frente a un texto literario. Y este texto literario me está diciendo qué dice el autor en el texto y cómo lo dice en el texto. Ya ustedes, yo creo que a ustedes no les aparece donde fui señalando con color los verbos que fuimos identificando. Pero desde ese momento yo veo los verbos. E inicio. Bueno, veamos. En este caso, opuso. ¿De qué modo? Bueno, es un modo indicativo de un pretérito imperfecto. Muy bien. Veamos el otro que puede ser enseñasen. Bueno, es del modo subjuntivo del pretérito imperfecto. Leer, es un verbo en infinitivo. No tiene número ni género. ¿Sabes? Bueno, es un modo indicativo del tiempo presente. Cuando empezamos a rastrear qué me está comunicando el texto a través de los verbos, desde ahí yo voy a poder empezar a redactar, porque ese modo del verbo, porque ese tiempo del verbo que el autor empleó para exponer la idea, me está informando algo. En este caso, yo, por lo que hemos identificado, veo que predomina el modo subjuntivo del verbo. Y cuando hablo del modo subjuntivo, ¿a qué me refiero? A las posibilidades que ellos están presentando. Hay mucho, por ejemplo, hay predominio tanto del modo subjuntivo como del modo indicativo, pero del pretérito imperfecto. Entonces, desde ahí empezamos a ver qué me está transmitiendo. Vea, ese es el primer, digamos, punto medular que está pasando con los verbos dentro de ese texto. Otro elemento importante es ver cómo están los sustantivos. Identifiquemos al menos solo donde está el segundo punto. No sé si alguien me quiere ayudar. Voy a pedir Diana Carolina. No, veamos. Lidia Margarita. ¿Lidia Margarita? ¿Mande? Bien, Lidia Margarita. Identifíqueme todos los sustantivos de las primeras 3 líneas. Ok, voy.
pero en voz alta, para marcarle acá. Ok. ¿Cielo no? Usted dígamelos. Vamos a ver, de la primera línea. Sustantivos. ¿Opuso? Ese es verbo. Verbo. Sustantivo es todo aquello que determina nombre de personas, animales o cosas. Por ejemplo, madre. Tú, Ok. madre. Madre Ok. sería el primer sustantivo. ¿Qué más? Madre. ¿Ella? ¿Dónde dice ella? Ella, me perdí. Ella, ajá, pero de la primera línea hay otro. Tu madre. Sería madre, sería cielo. Le voy a dar una pista. Los sustantivos siempre les anteceden un determinante artículo. Tu madre. El cielo. Carta. Carta. En este caso no lleva un determinante artículo, pero yo mentalmente digo la carta. Carta. ¿Qué más? Ella, dijiste tú, muy bien. Vean ustedes, igual eso, van a hacer como el inventario, ¿no? De qué sustantivos hay, a qué se están refiriendo, porque eso en cierta medida nos dice qué quiere decir el texto y cómo lo está diciendo. Y cuando dice cómo lo está diciendo, me dice, bueno, este texto está prácticamente cargado de un tiempo pasado, por ejemplo. O sea, ahí estamos evaluando o analizando la expresión, donde en cierta medida ese sustantivo, ese verbo, ese adjetivo que ya encontré, me va a dar una idea principal. Vale. Y así sucesivamente van a ir encontrando ustedes, yo espero que lo estén haciendo en casita o donde estén, identificando los sustantivos. Gracias. Y Diana Carolina, ¿dónde está Diana Carolina? Si está por acá. Diana, te dejé sin preguntar la vez pasada, disculpas. Diana Carolina, ¿si estás por ahí? Sí. Carolina, como no te pregunté la vez pasada, discúlpame, ¿oíste? Te dejé ahí. Identifícame los adjetivos de las primeras 3 líneas, si hay. Yo creo que es uno. Menciónemelos, ¿cuál? Te enseñaste. La primera línea. Bueno, a leer la carta. No sé si ese es uno. No le escuché. De la primera línea, ¿cuál es el adjetivo que usted tiene ahí? Identificado. Tu buena madre, que está en el cielo. Solo el adjetivo, ¿cuál sería? Buena. Feliz. Solo la palabra buena. Muy bien. ¿Hay otro? Sería, en el segundo creo que sería enseñase. No, ese es verbo, ya lo identificamos como verbo. En la tercera línea, pensativa. Vale, fíjense, gracias. Vean ahí entonces cómo al identificar los verbos, los sustantivos, los adjetivos, ya me va a dar pauta de ese análisis de la expresión. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el autor? ¿Cómo nos está transmitiendo a través de esos verbos, de esos rasgos gramaticales, por ejemplo, la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Dice, tu buena madre que está en el cielo siempre se opuso a que te enseñasen a leer carta. ¿Sabes por qué? Luego, este asunto lo complica todo y es preciso, por si me descubrieran y prendiesen, o si he de morir en la rebelión, o si ella se casa y se va con ese desconocido, es preciso que yo asegure el porvenir de mi hija. Urge que haga mi testamento. Blanca es indispensable que sepas lo que dice esta carta. Quédate aquí. Pronto va a llegar el esclavo a quien le dirás que te la lea. Es un hombre negro que sabe leer. Amantes que no se conocen no tienen que guardar secretos. Fíjense que este es un fragmento del capítulo 5 y ahí empezamos a ver, bueno, ¿y por qué este negro sabe leer? Y ya nos dice la razón del por qué ella, hija de un hacendado,
no lo sabía hacer, pero ya acá en esta escena, en este diálogo, sí nos lo está diciendo. Entonces vean ahí cómo estos textos nos están comunicando algo dentro del texto. Ya vimos que todo es comunicación. Todo incide, porque como decía Verlo, bueno, están de por medio los sentidos. Por ejemplo, alguien pasó y, no, estamos a mí me está comunicando mucho cuando estoy preguntando y me responden o no me responden. Yo ya estoy recibiendo una comunicación. Y pueden haber variables del por qué usted no esté atento en la clase, pero luego se va a concluir cuando usted me presente un ejemplo, cuando usted me presente ya el ejercicio, si se da o no se da. Bien, preguntas hasta acá. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted dijo que el sustantivo era carta, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, la carta. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo de ella? Porque dice que las palabras los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo. Pero Sería depende. leer carta. No, O en ese caso no. No hay. En ese caso no está un adjetivo. En la primera sí, O sea donde que hay dice, unas que tienen y otras no. exacto, va a ser a partir de la estructura de la oración. En la primera línea, tu buena madre. Si yo le quito la palabra buena, ¿pierde el sentido la oración? No, porque diría tu madre. Pero el adjetivo me está diciendo que ella es buena. Entonces, el adjetivo lo podemos omitir y no va a generar, digamos, confusión en lo que estamos expresando, ¿verdad? Entonces, el adjetivo acá es importante y tiene mucha relación con lo que están viendo en gramática 1, fíjense. No sé si ven esa relación, que allá están estudiando las categorías morfológicas, qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué son conjunciones, qué son preposiciones. ¿Sí están estudiando eso? Todavía no hemos llegado ahí, pero ya casi. Pero van a llegar, entonces es necesario, pero digamos que es como un conocimiento básico que ustedes traen, porque todas las categorías morfológicas se ven desde sexto, bueno, desde primer grado, que es un sustantivo, que es un adjetivo, hasta hay algunos códigos que identifican, ¿no? Porque es necesario saberlo, porque que me comunica el texto. Y luego usted, ¿cómo lo va a desarrollar con sus estudiantes cuando ya esté en el aula frente a ellos y le diga, a ver, que me comunique este texto? Bien. ¿Otra inquietud? ¿O hay otra inquietud? Si no, seguimos con la siguiente actividad. Ya les voy a presentar. Aquí la tengo. Vamos a ver qué nos comunica la siguiente muestra, el siguiente ejercicio. A ver, voy a compartir nuevamente. A ver, les voy a presentar nuevamente otra imagen. Les voy a presentar una pintura. Vale. Obsérvala detenidamente. Ahí está. Le doy un minuto para que vea detalles. ¿Qué le está comunicando? Seidia Zenet, si estás por ahí, quiero que abras tu micrófono, por favor.
Sadie. A ver, veamos. Echegoyen, Sadie. No sé si estás aquí, vamos a ver. Bueno, no está Sadie. Entonces, no. Entonces, ¿qué me le ayuda? Melanie Guadalupe. Ahí está Melanie, veamos. Sí. Vea, ¿qué le comunica esa pintura? Un poco de paz al ver que cuando ella le está tocando la cabeza al centauro, como que él se siente en paz, siente una tranquilidad. Y también, como dice, tomando al centauro, como que él está tranquilo con ella, como que ella le está transmitiendo como su energía, como lo que ella siente. Muy bien, dice que se siente tranquilo, paz. Tengo que decir que opino todo lo contrario. Lo veo muy afligido. Melanie, vamos Melanie. Gracias Sadie. Veamos Melanie. Melanie, ¿qué te comunica el texto? No lo que le acabo de decir. Pero, ¿qué percibes aparte de eso? Tú dices que es ahí el hombre afligido, ¿no? No, eso lo dijo Araceli. Sí. Muy bien, sí. Ajá. ¿Sí? Yo dije que miraba que le comunicaba como paz o tranquilidad, pero viéndolo también de la perspectiva de Araceli, tiene una cara como de miedo hacia la mujer. Muy bien. Yesenia Guadalupe. Fíjense, Palas, no sé, solo se fijan ahí hay un título, Palas domando al centauro, Botticelli, el autor. Palas domando al centauro. Desde ahí ya tenemos algún indicio de la información y luego vemos lo que está en la pintura. Yesenia Guadalupe. Como que está entrando en un territorio prohibido, pero a la vez siente un cierto temor, pero la mujer como que trata de quitarle ese cierto temor, pero a la vez él siempre se siente afligido, algo así veo yo reflejado eso. Ajá, muy bien. Vaya. ¿Alguien quiere participar? Vean el título, vean la imagen. Veamos quién me levantó la mano acá, veamos. Nada más, lo que yo quiero opinar es que por la hacha que tiene la mujer, por la posición en la cual tiene la mano y por cómo está ella parada y la otra está medio inclinada. ¿O te escuchamos, Kevin? Temor, que está. No, por la H, por todo eso. Ajá, el álamo que tiene por ahí. Vale, perfecto. Ingrid y Pet, a ver, te escuchamos. Gracias. Yo desde que dice... Fíjate, Kevin, que se te escuchó cortado, medio te escuché, había mucha interferencia del audio, creo que. Ok, sí, bueno, no sé si gusta que lo vuelva a explicar. Por favor, para que luego siga Ingrid. Ajá. Ok, sí, fíjese que como le digo, lo que yo logro entender de toda la obra, perdón, de toda la pintura, es que, por ejemplo, vemos la hacha que está sosteniendo la dominadora, en este caso, la posición que ella tiene es parada y viendo hacia abajo, el otro tiene una posición inclinada y viendo hacia arriba. Eso claramente da como una idea de dominancia. ¿Quién tiene el poder acá? Le sostiene la cabeza en la mano derecha y en la mano izquierda tiene una hacha, lo cual a mí me da a indicar, a mí en lo personal, me da a indicar como que le quiere cortar la cabeza o algo así. Entonces, más que una pintura, como dice, Palas dominando al centauro, es como que, ¿quién tiene el dominio acá? Entonces, más que tranquilo al centauro, lo miro súper preocupado, ve la muerte encima y a Palas lo miro súper Palas, me imagino que es el otro, lo miro súper tranquilo
de que sabe que tiene el poder encima del centauro. Entonces eso es lo que yo logro interpretar de la pintura. Muy bien, gracias Kevin. Y acá voy a leer 2 comentarios de Rachel Alexandra. Yo veo como que representa un cierto poder que la mujer tiene sobre el hombre. En Mamelara dice, lo está seduciendo con su belleza, pero su intención es domarlo o ponerlo a su disposición ya que está armada, en mi perspectiva. Muy bien. Y luego Ingrid, ahí terminamos. Gracias, niñas. Yo lo primero que se me viene a la mente cuando dice domado, me imagino que el centauro era salvaje, pero ella lo amenazó quizás con su hacha para domarlo y entonces ahora veo la cara de sufrimiento del centauro que la mujer logró domarlo. Muy bien, domando al centauro, muy bien. Chely Adriana. Pues yo pienso que Palas, por lo que he investigado, es el nombre en latín de Atenea, la diosa de la sabiduría. No sé si es lo correcto, sí. Pero como ella es la diosa de la sabiduría, en este caso el centauro es un, no sé si llamarle animal, persona animal de la mitología. Entonces ella logra calmarlo, ella lo está domando y en su rostro yo veo, sí, no sé si es angustia o es agradecimiento, ya que su cabeza está inclinada hasta la parte de abajo. Entonces y sus ojos reflejan un poco de calma, a mi parecer. Muy bien, Chely. Catherine Gabriela. Bueno, yo pienso que la pintura representa a una diosa, ya que se ve que está armada, es una vestimenta como de, no sé, una reina, porque también le vemos una corona arriba de su cabeza y veo que el hombre con cuerpo de caballo está como dominado por ella. Yo supongo que ha de ser porque, digamos, como que él haya entrado en ese lugar prohibido y ella como que lo está corrigiendo, le está agarrando el pelo como para decirle que no tiene que hacer lo que hizo. Supongo que es como un castigo que quizás le va a dar o lo va a matar. Gracias, Catherine Gabriela. Fíjese de que esta imagen, efectivamente, tenemos, el centauro tiene una cara de dolor, dice la compañera. Fíjense que acá, efectivamente, la imagen comunica. Y esto nos lleva al tema de la mitología griega. Y efectivamente, Atenea, Palas, por eso dice, Palas domando al centauro. Cuando buscamos en la historia de Grecia y Roma, Palas se le conoce como la diosa Atenea o la Minerva. Nosotros tenemos a nuestra Minerva en la casa de nuestra alma mater, está en la entrada principal, ahí está Minerva. ¿Y por qué tenemos ese símbolo? Porque representa la sabiduría, la razón. Aparte, también que está bajo digamos, tiene elementos de que ayuda al tema de la guerra. El centauro, fíjese en la imagen, ahí está Palas, que es Atenea o Minerva, que es la diosa, está domando, está venciendo al centauro. Y desde el momento que ella tiene una arma ahí, o sea, está incidiendo de la guerra. Aparecen las ruinas, si ustedes se fijan, arriba hay unas ruinas, entonces desde ahí ya estamos viendo ciertas características. ¿Y qué es lo importante? Vean, una pintura, como un texto literario o no literario, comunica algo, igual que el pintor tiene ciertas características. Si nosotros en la literatura sabemos qué significa un verbo, qué significa un adjetivo, qué significa un sustantivo, y luego eso identificamos cuál es el predominio de lo que el autor dice en ese texto, así es la pintura. Vea, esa pintura tiene 4 cuadrantes, donde usted se fija que son opuestos para el caso, para buscar ese equilibrio. Acá tenemos prácticamente estos cuadrantes donde acá tenemos la cabeza del centauro que viene en diagonal con, digamos, la
las piernas de Palas, donde vemos que está mostrando una desnudez, es decir, encontramos un contraste. Igual el otro cuadrante, vean acá, tenemos a Palas y luego tenemos acá buscando el equilibrio. Y eso lo hacen los pintores. Luego, vean acá la siguiente y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Vea cómo un artista, para poder pintar y plasmar, tiene que buscar la composición clásica, y la composición clásica es el triángulo. ¿Vean? Luego tenemos líneas de fuga. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué esta señora nos está enseñando esto? ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho por el tema de la observación. En este caso lo estoy haciendo desde una pintura. O sea, ¿qué es lo que le llamó más la atención? La primera que participó dijo, es que está el rostro y a mí me dice que está feliz el hombre, el centauro. Otra dijo, no, yo pienso lo contrario, el hombre está afligido. Entonces, si se fija en esto, el punto focal, o sea, ¿qué es lo que quería enseñar el autor? Son los rostros, el dominio. Vea cómo la diosa, en este caso Minerva o Atenea, según la historia que encontremos, agarra del cabello, le está alando, ¿no? Se lo está alando y le dice, bueno, quizás ya basta, ¿no? Ya el tema de la guerra. Acuérdense que también desde el momento que vemos una obra nos da un contexto y en ese contexto estamos en el Renacimiento. Movimiento literario Renacimiento, y desde ahí vemos también que una pintura tiene una estructura, es decir, hay un código de la obra, hay una composición de la obra. ¿Y qué significa esa composición clásica de ese triángulo? Perfección. Veamos las matemáticas, un triángulo es perfecto, ¿no? Vemos cómo el tema en Grecia y en Roma hablaba de la perfección. Cuando estábamos allá en bachillerato, en primer año, y veíamos el tema del clasicismo, las características del clasicismo, el tema de la desnudez, el tema de la perfección. Entonces vean acá cómo los escritores tienen que tomar en cuenta estos elementos que permiten la estructura de un cuadro. Y acá ya está solo, ¿vean? Fíjese, esa es la estructura de un cuadro, es lo mismo que estamos buscando con la estructura del texto. ¿Sí? Cómo esto nos va generando. Y lo más importante, ¿qué es lo que observé? ¿Y qué es lo previo que conozco? Y decía Shelley, miren, yo acabo de investigar que Palas hace referencia a la diosa Atenea o Minerva. Es una diosa. Entonces, ¿qué le permitió a ella? Esa imagen le permitió ir a buscar a internet el título, Palas domando al centauro. Desde ahí entonces empieza a comunicarle algo el texto. Preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna pregunta? No, todo claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a finalizar entonces con este tema y vamos a la puesta en común de los ejercicios, de ese trabajo personal. Sigo compartiendo. Bien. Acá necesito para compartir ese tema del trabajo personal. Creo que estoy compartiendo. Veamos. Sí. Y teníamos que identificar los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. A ver. Me ayudan. Aquí tengo que, Katia Natalie, si me puedes ayudar identificando los elementos de la comunicación. Katia Natalie. Sí, aquí estoy. Muy bien, identifícame en el literal A y el B los elementos de la comunicación. Bueno, dice la oración, Diana Carolina pide la palabra al docente. Quiero ver. En emisor es Diana. El receptor es la docente. El código es el idioma en que se está mandando el mensaje. El canal es la comunicación verbal. Esos son los elementos que puse. Muy bien. Si alguien no está de acuerdo, lo escribe en el chat. Literal B.
Irving revisa los mensajes que le comunica que tiene tarea de recepción textual. Emisor es el mensaje que se le envió a Irving. El receptor es Irving. El mensaje es lo que, valga la redundancia, yo en el mensaje que se le envió a Irving. El canal fue un medio virtual. El código igual el idioma español. Vale, veamos, ya tenemos A y B y analicemos la número 1. Diana Carolina pide la palabra a la docente. El emisor sería Diana Carolina. ¿El receptor quién sería? El docente. La docente. ¿Cuál es el mensaje? Pide la palabra. ¿Quién respondió por ahí? Margarita. Margarita. Querer participar en la clase, dice Ingrid. Yo puse que el mensaje era pide, exacto. Muy bien, entonces ahí, acá estamos ya reforzando. Diana Carolina pide la palabra a la docente. Emisor es Diana Carolina, el receptor es la docente y el mensaje es pide la palabra. Perfecto. En el literal B, Irving revisa los mensajes que le comunican que tiene tarea de recepción textual. ¿Quién es el emisor? Irving. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? ¿Quién envió el mensaje? Ajá, ¿quién envió el mensaje? Veamos quién hablaba ahí. Uy, ya no. Yo creo que vendría a ser un profesor o algún compañero que le pasó el mensaje. Podemos inferir que hay digamos, un docente, bueno, un compañero por el contexto. Irving revisa los mensajes que le comunican, ahí podría ser un docente, podría ser un compañero. Comunican, ¿quiénes? Ellos, ¿verdad? ¿Y quiénes son ellos? Ahí vemos la situación del lenguaje. Entonces, acá dice, estoy leyendo los mensajes, muy bien. Lidia Margarita Osegueda pide la palabra. A ver, Lidia. Yo puse sujeto tácito. Exacto, porque el verbo me está diciendo comunican, está un verbo pluralizado. ¿Y quiénes comunican? Ellos. ¿Y ellos quiénes puede ser? El sujeto tácito puede ser el profesor, el estudiante, el amigo, el compañero de trabajo. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje? Que tiene tarea de recepción textual. Ajá, que tiene tarea de recepción textual. Si vemos, ¿y el código cuál sería en este caso? Lengua. ¿El canal? Línea telefónica. Sería el celular, ¿verdad? Porque dicen los mensajes, podría ser el correo, entonces sería como la fuente de internet, la tecnología. Sí. El C, vamos a ver quién no me ha participado. Francisco Josué. Francisco Josué, ayúdanos con el literal C y el D. Lick, yo tengo una duda. Ay, dígame, ¿quién tiene la duda? Yo, Sadie. Sadie Asenet. Ajá, dígame, Sadie. Sí, donde dice cuál es el código, yo lo que leí es que son conjuntos de señales o signos que forman el mensaje. Entonces, el literal C sería un código las comillas que tiene. Ah, no, perdón, estoy en el C. Bueno, gracias. Ah, bueno, perfecto. Vamos a escuchar a Francisco. A ver qué nos dice Francisco. Tranquila. Francisco. De Francisco no tengo colgada, no lo veo acá. No está en clase Francisco, ¿no? Vaya, ahí Francisco. está. Pero no conteste Francisco. Ahí está Francisco. Se oye muy suave. Francisco Josué Martínez. Estás por ahí, pero no ha abierto el micrófono. Francisco Josué. Bueno, Francisco. Pero veamos a Cenet. Tú estabas participando en algo. A ver. Avancemos. A ver. Creo que el micrófono es el del que tengo problema. Ah, muy bien, Francisco Josué. Vaya, está bien enterados. Tienes problema con el micrófono. Bueno, acá te pongo entonces. Participas a la próxima, ¿oíste?
Bien. Yo tengo una duda. Dígame cuál es su duda. Wendy. Wendy. Muy bien, Wendy, dígame. Sobre el literal B, estaban hablando de sujeto tácito. Yo no entiendo eso porque cuando estaban hablando de eso se me fue el mente. Ah, vale. Dentro de la oración gramatical encontramos un sujeto explícito o expreso y un sujeto tácito. Si yo digo, Wendy visitó la universidad, hay un sujeto explícito o expreso. ¿Quién es la que visitó la universidad? Wendy. Yo ya sé que es Wendy, es un sujeto explícito, pero si yo digo, ella visitó la universidad, también está explícito. Pero si yo digo, visitó la universidad, visitó, esa es la oración, visitó la universidad. Entonces, usted dice y pregunta, ¿y quién visitó la universidad? Entonces, sujeto tácito se coloca entre corchetes y ponemos un pronombre gramatical, que sería ella. Ese ella puede ser María, puede ser Joana, puede ser Daniel, puede ser... Ah, no, Daniel no, porque estamos hablando de una persona gramatical en género femenino. Tiene que ser Ruby, Catherine. Entonces, a eso nos referimos con sujeto tácito. Oye, que no aparece dentro de la oración. En el caso del ejercicio 1, dice Diana Carolina, ese es un sujeto explícito porque es ella, es Diana Carolina. Si yo elimino Diana Carolina, la oración quedaría así. Pide la palabra a la docente. Y usted preguntaría, ¿quién? Entre paréntesis, por ser sujeto tácito, ella. Es decir, en el sujeto tácito recurrimos a los pronombres gramaticales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, según la concordancia de género y número del verbo. ¿Entendiste, Wendy? Sí, todo claro. Ay, gracias. Perfecto. Igual, ustedes van a ir enriqueciendo este tema de morfología, de gramática, con la ayuda de gramática 1, más lo que estamos viendo en recepción textual. Oye, lo que me dice el texto, ¿cómo me lo dice? Pero tengo que tener claro, así como la estructura de la pintura, es conocer estas características. Alguien está levantando la mano por acá. Bien, entonces, sigamos con la tercera. Veamos Jennifer Yamilet Martínez Ayala. Ah, Lidia Margarita levantó la mano. A ver, Lidia, dinos. La tercera que dice, Mariana va a la habitación de su hermana Dolores y le dice, ya son las 8. Emisor, Mariana. Receptor, hermana Dolores. Mensaje, ya son las 8. Código, lenguaje español, canal oral. Sí, sí. ¿Hay algún elemento que no está correcto? ¿Alguien que no lo hizo así? No, Ese yo es el mensaje. Ya son las 8, levántate, ¿verdad? Yo solo quisiera agregar, allí también se tendría que incluir el contexto. Sí, sí. Es decir, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, tendríamos que pensar en los 6 elementos: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Y dentro del contexto, entonces, ¿qué pondría usted? Espacio físico. Ay, y en ese caso, ¿cuál sería? La habitación del hermano. Perfecto. Exacto. O sea, ojo, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, vamos a estar hablando de los 6 elementos que nos propone Roman Jakobson en el modelo clásico. ¿Sí? Me voy a ir para ese modelo para que lo recuerden. Ay, quiero ver dónde está. Veamos. Ay, en el material está, no lo tengo aquí a la mano. En el material está prácticamente esos elementos, en el material del guión 1 y guión 2, donde nos habla de los temas de comunicación y los tipos de comunicación. Muy bien, gracias. El numeral D, veamos. Veamos aquí. ¿Quién me levantó la mano? Ay, me salió. Veamos, ¿quién me está levantando la mano? Que ahorita no chequeo.
Veamos aquí en el chat que me Yoli. dice. Joy, muy bien. ¿Quién es Joy? Joana. Ah, Yesenia Guadalupe Flores. Veamos, Yesenia. Ujú. En ese caso sería el emisor Luis y sus compañeros. Y el receptor, el jefe del departamento de letras. El mensaje sería lo que se escriba en la carta y el código sería español y el canal sería el papel donde se va a escribir la carta y el contexto el salón de clases. Muy Entonces, bien. Veamos. Veamos. ¿Cuántas oraciones tenemos ahí? Flores, Guadalupe Flores. Yesenia. 2. Ay, Yesenia, yo tanto que te molestaba, ¿verdad, Yesenia? Que mandes mensajes a los bichos del grupo en WhatsApp. Bien. Sí, 2 oraciones. ¿La primera cuál es? Luis llegó a clase y la segunda sería, hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. Perfecto. Vaya. En la primera oración, ¿cómo le quedó entonces los elementos de la comunicación? ¿Quién es el emisor? El emisor sería Diana Luis y Carlos. su... No es Luis. Luis. Luis, ajá. ¿Quién es el receptor? Jefe del departamento de letras. Vaya, pero si estamos hablando de 2 oraciones, Luis llegó a clase, una. Otra oración. Hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. Tenemos 2 oraciones en una. Vaya, entonces en este caso, ¿quién sería el sujeto? El sujeto, el emisor. No serían Luis y la clase, o sea, como llego a clase y entre todos van a escribir la carta, entonces sería toda la clase. Emisor dice, hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. ¿Quién les está diciendo que hoy van a escribir la carta al jefe del departamento de letras? ¿Quién? El maestro. Ah, es un sujeto tácito, ¿verdad? No lo dice. Entonces, ¿quién sería el emisor? Podemos inferir que puede ser un estudiante. Podemos inferir que es el mismo docente. Podemos inferir, pero aquí ya vienen las inferencias, porque literalmente no me dice quién. Sí lo puedo inferir, o encuentro quién es el emisor ahí. No, hay una voz ahí. Hay una voz que dice, hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. ¿Quién dice? ¿Quién lo dijo? Él. No dice. ¿Quién lo dijo? Ella. Entonces, en este caso, ¿quién sería el emisor? ¿El docente o el compañero o el representante de curso? Porque es lo que inferimos. Bien, entonces, en ese caso, como alguien me dice cómo queda ya al finalizar, lo dijo Guadalupe Flores, repítelo, Guadalupe. El emisor sería Luis y sus compañeros, el receptor, el jefe del departamento de letras, el mensaje sería lo que se escribe en la carta y el código sería español, el canal, el papel donde se escriba la carta y el contexto sería el salón de clase. Vaya, pero cuando dice el emisor que es Luis, ¿será que Luis es el que dice, hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras? Porque dice, Luis llegó a clase. No. No, a ver, diga, hable. Está implícito. Ajá, Él o está ella. implícito. Ajá, Catherine Gabriela. ¿Y quién es el que dijo? No, díganme. ¿Quién es no? Kevin, ¿eres tú? Es que vean ahí la situación que se está presentando. Tenemos 2 oraciones. La expresión es la siguiente. Luis llegó a clase. Hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. ¿Será Luis el emisor? Sí, aquí vemos la idea del texto. Pero ¿quién estaba hablando? ¿Quién es el que dijo no? Shelly Adriana, a ver, pides la palabra. Muy bien. Sí, yo creo que el emisor en este caso sería el sujeto tácito, él o ella, la profesora que está hablando, el profesor que está hablando, porque hace referencia de que en un lugar imaginario, supongamos, que está la profesora hablando
ok, Luis ya llegó a clase. Entonces hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. Entonces quien lo está diciendo es el profesor. Entonces quien lo va a recibir es el departamento de letras. El mensaje es lo que va el contenido de la carta, el canal por medio de la carta y el contexto del salón de clase, un espacio físico. Muy bien. Entonces sí queda claro que el receptor es el jefe del departamento de letras, el mensaje, pues, que escribe en la carta, el código es el documento, en este caso la misma carta, ¿no? El instrumento. Y en el caso de que encontramos en este momento dos oraciones, hay que tener mucho cuidado con lo que nos está transmitiendo el mismo texto. No, es el sujeto tácito, dice Enma Melara. A ver, Enma. Enma Melara, díganos. Sí, me refería a que el emisor es el sujeto tácito quien dice que van a escribir la carta. Exacto. Que inferimos que puede ser el profesor, puede ser un compañero de clase, puede ser por el mismo contexto, porque dice, Luis, fíjese, la primera oración nos dice el contexto. Luis llegó a clase. Eso nos da una referencia que estamos frente a un salón, a un aula. Y dentro de esa aula alguien dice, hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. Entonces, acá lo que nos permite es tener claridad qué nos dice el texto, cómo lo dice. Encontramos verbos, llegó, es una acción terminada. Luis llegó a clase, llegó, lleva tilde. Entonces, ahí encontramos esa necesidad de buscar los elementos tácitos. Muy bien, jóvenes, gracias. Luego teníamos... licenciada, dígame. Una pregunta, me confundí. ¿Y al final sí se va a analizar como dos oraciones distintas o ya solo una sola oración? Ya me perdí un poquito. Ah, vaya. El literal D nos presenta dos oraciones, pero tienen relación porque la primera dice, Luis llegó a clase, punto y seguido. Hoy van a escribir una carta al jefe del departamento de letras. Entonces, encontramos dos oraciones dentro del mismo párrafo, digamos, del mismo enunciado. Pero nos están dando contexto, y ese contexto nos lo da la primera oración. Luis llegó a clase, entonces entendemos que están en un salón de clase. Es decir, la oración 1 indica ya el contexto, pero estamos frente a dos oraciones de continuidad. O sea, nos está dando ya más especificidad de lo que van a hacer. Dentro del literal de dos oraciones, pero habla de lo mismo. Vaya, gracias. Bueno, a la orden. Exacto, en Mamelara, la primera oración nos indica algo. Y el contexto, ¿verdad? Luis llegó a clase, entonces a partir de ahí ya ubicamos quién es el emisor y el receptor. Luego tenemos acá el otro ejercicio, donde tenían que hablar sobre las funciones del lenguaje. Vamos a hacerla, no sé por el tiempo, porque ya les falté a ustedes, faltan 9 a las 12, pero si gustan solo hacemos estas tres. Les estoy reforzando porque luego viene el examen, que ya va a estar habilitado, un control de lectura. Usted tiene que hacer los intentos necesarios hasta lograr el 100%, pero a mí me genera una pauta, ya cuántas veces lo hizo para que sepa qué tanto se comprende del texto leído. Vean acá. Acá la indicación era que verificaran el dominio de la función del lenguaje. En la 1, las palabras agudas llevan tilde o acento cuando terminan en vocal N o S. ¿Qué tipo de función está presente? Metalingüística. Función metalingüística. Muy bien, Madeleine y Graciela. 2, ¿qué dolor de cabeza? Emotiva. Función emotiva. Función emotiva. Ajá, veamos. ¿Qué dolor de cabeza prácticamente es? Aparte de que es referencial porque estoy comunicándoles algo. Acuérdense que la función referencial es la que afirma cualquier cosa. Entonces ahí encontramos dos, ¿verdad? La función referencial también. 3, perdido como un quinta día de Poética. La poética, función poética. No se le escucha bien, dice. Hoy sí se me escucha, Caterina Azucena.
Sí, sí se le escucha, licenciada. Hace ratito no se le escuchaba muy bien. Ahora sí. Muy bien, gracias, gracias. Sí. Inmediatamente en la número 3 todos dijeron poética. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque llama la atención cómo es transmitido el mensaje. Y en un lenguaje coloquial popular, ¿qué quiere decir? En un lenguaje popular, Porque ¿qué quiere decir? transmite belleza mediante las palabras. Hay rima y toda la cuestión. Ajá, hay rima, hay musicalidad, hay rima, es un lenguaje que transmite, tiene connotación. Bien, pero en un lenguaje popular, ¿qué quiere decir? Esos versos, 6 versos, ¿cómo me lo transmite usted en lenguaje popular? Te extraño. Exacto, casi la canción, ¿va? Te extraño, muy bien, te extraño, ¿eh? Entonces, estamos de acuerdo ahí. Y el poético, ahí no nos perdemos. 5, Andrea, hágame el favor de traerme más folletos. Función connativa. Conativa. ¿Por qué? ¿Conativa por qué? Porque da a entender que el Porque emisor busca quiere lograr que el algo. receptor acceda a un pedido. En este caso, que vaya a traer los folletos. Ujú. Exacto, vaya a traerme los folletos, dice Andrea. Bien, estamos frente, decimos, a una función entonces, la número 5. Conativa. Función apelativa. Ay, hay alguien que dijo apelativa. ¿Apelativa por qué? ¿Es lo mismo? Hasta donde Sí. entiendo, sí. Conativa o apelativa. Conativa, apelativa. Perfecto. 6. ¿Hizo la tarea? Función. Sí, yo le dije apelativa. Apelativa. Perfecto. La 7. Estoy feliz porque inició el ciclo 1 2021. Función emotiva. Expresiva. Muy bien. Porque es Muy una bien. exclamación de alegría. Muy bien. Sí, yo espero que sí estén ustedes también felices. 8. ¿Se escucha? ¿Ven la pantalla? Sí. Fática. Función fática. Ajá, fático de contacto, ¿verdad? Que yo, lo que me decía, Liz, no se le escucha bien. Ahí estaba empleando la función de contacto o fática. Número 9. Francisco Gavidia es el autor de la obra Júpiter. Función Referencial. Sí, perfecto, referencial. Y también, ¿qué más puede tener? Aparte de la Función referencia. informativa. Sí, es informativa. Aparte de la referencial, ¿tendrá la metalingüística? Sí, la metalingüística. Ambas. Sí, ambas. Pero ¿por qué Ambas. metalingüística en este caso? O sea, sí explica un aspecto pero no siento que se esté explicando a sí misma, no sé. Pero me está indicando que él es el príncipe, que él es el autor, lo especifica. Sí hay una información objetiva, pero estoy hablando de Gavidia. No estoy hablando, y estoy hablando de Francisco Gavidia, no de Francisco Marín. Entonces hay una clara, digamos, explicación e informo. Es decir, estoy hablando, tal vez como nos lo dice la definición, hablar del lenguaje sobre el lenguaje, pero en este caso sí hay predominio de la referencial porque está dando una información concreta y de la metalingüística por ese sentido, ¿no? De que especifique el autor. Y la 10, ¿se dieron cuenta de esa gran novedad que sucedió de Perseverance? ¿Qué función es? La 10, el robot Perseverance. Referencial. Exacto. ¿Y qué saben de esa información ustedes? ¿Se dieron cuenta, verdad? Perfecto. ¿Pero qué saben de esa noticia? ¿O no saben qué pasó? Es de que un robot llegó a Marte. ¿Y qué comunica eso a la humanidad? Que haya llegado el robot. ¿Cómo? Un logro, un hallazgo. Un hallazgo, pero ¿cuál es el beneficio para la humanidad en un futuro? ¿Por qué los astronólogos? ¿Por qué Tener más conocimiento sobre lo que hay en otro planeta. Incluso como poder ver si hay condiciones aptas para vida.
Perfecto. Bien, es importante que como docentes estemos enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque desde ahí podríamos poner notas curiosas a los estudiantes para que les llame la atención nuestra clase de lenguaje, para que les llame la atención la lectura, atraparlos, ¿verdad? Entonces, bien jóvenes, hemos finalizado la jornada. Disculpas del caso, 2 minutos para las 12, pero era necesario culminar con esta actividad. Mañana arrancamos a las 10 nuevamente, así que sigan leyendo el documento de los guión 1, guión 2. Pueden tener las veces que quieran hacer esa prueba, son intentos los que usted considere necesarios hasta finalizar con su 100% de la lectura comprensiva del material. Así que feliz tarde, si no hay preguntas, pues llegamos hasta acá, si les parece. Licenciada, yo tenía una pregunta. ¿Hasta qué horas va a estar habilitado el control de lectura? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuál sería a partir de las 12? Queda abierto a partir de las 12 hasta el domingo. O sea, por el tema del problema de internet, ¿verdad? Que algunos no tienen mucho acceso o están en otras actividades. A partir de las 12 está abierto ese control de lectura y se va a cerrar el domingo. El domingo a mediodía se va a cerrar. Así que usted, si no ha leído el material, le invito a que lo haga para que ya con esa lectura fresca inicie su control de lectura. Igual, acuérdese que es autoformativo, pero esto le va a ayudar para cuando tengamos el parcial o los controles de lecturas que pide el programa de estudio. Bien, jóvenes. Gracias. Bueno, muchas a la orden. gracias. Cuídense. Gracias, licenciada. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para ustedes igual. Este material está disponible en el aula virtual. Se los voy a subir hoy en la tarde, porque como es lo que trabajamos hoy en la mañana. Bueno, está bien. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz tarde.